de teoría social completo, falta un par de profes. Hay presentes otros, unos que ya expusieron, otros que van a exponer. Yo quería recordarles nada más que lo que hemos querido hacer, el equipo de trabajo, de docencia de teorías sociales, es de alguna manera en este periodo especialmente no dejar de hacer lo que hacemos, que es enseñar teoría social, porque nos parece particularmente importante. Y el objetivo de cada una de estas mini clases, ¿no es cierto?, ha sido como tratar de entregar ciertas herramientas para pensar el presente. Entonces en ese como espíritu se inscribe esta mini clase, que decidí abordar de una manera un poco distinta, no como ha sido en las sesiones anteriores, de alguna manera acercándose a un concepto específico a partir de un autor particular, ¿no es cierto? Sino que lo que voy a tratar es más bien de rodear, si uno quiere, el concepto de fascismo. No voy a entrar a definirlo, ni a hacer como un modelo al respecto. Rodearlo por medio de una serie de reflexiones que en realidad acompañan lo que yo podría llamar algo así como el planteamiento del problema del fascismo. Que como se trata de una exposición corta, para que haya harta conversación, yo voy a tratar de hacer eso en media hora, no ando con reloj, si alguien me avisa así como en 20 minutos para yo... Sí, justo, gracias, porque daría para explayarse en temas que en realidad no tiene sentido cuando el objetivo es hacer una introducción al problema del fascismo. Entonces, en primer lugar, una cuestión metodológica, ¿no? El fascismo no lo voy a abordar como un concepto específico, con una teoría detrás, por una razón que es, por decirlo así, intrínseca al fascismo. Alguno podría decir que en realidad no existe un concepto de fascismo. Y no existe un concepto de fascismo no por desidia, digamos, o algún tipo de casualidad remontable, sino que de alguna manera parece que se trata de algo resistente al concepto, ¿no? Y eso es algo que me parece importante destacar, porque quiere decir que hay un desafío en particular para pensar el fascismo, en la medida en que no está dentro del orden del concepto, sino que de alguna manera se le escapa al concepto. El concepto de alguna manera no capta algo que podemos de alguna manera entender del fascismo. Mi idea es acercarnos no tanto entonces a los conceptos, sino como a tratar de entender lo que el fascismo tiene, para decirlo no retóricamente, de fascinante, ¿no? O de interesante. O, en el día de hoy, contextualmente, ¿no? Voy a tratar de rodear esta noción de fascismo a propósito de lo que tiene de pertinente para la crisis, yo diría no social, sino política, que estamos viviendo como sociedad en Chile. Voy a después volver sobre esa cuestión, ¿no? Acerca de qué quiero decir con que no es social, sino política. Quiero decir que el fascismo tiene algo que ver bien específicamente con una cierta noción de lo político, que es lo que me parece que está en crisis hoy día y que yo no lo voy a argumentar, pero en el fondo les voy a tratar de insinuar que el fenómeno del fascismo es un problema que está muy vivo hoy día en nuestro país. Alguien me preguntaba al inicio si voy a hablar a favor o en contra del fascismo. Dejemos eso para después, porque en realidad yo sigo autores acerca del fascismo, he leído harto, pero no he escrito nada porque me parece que es algo que tal vez hay que atacar de otro modo, convertir en algo que tenga que ver con una ética, por ejemplo, o una política más que con un texto. Yo sigo autores en general que son muy, por supuesto, enemigos del fascismo. Autores como Theodor Adorno, de hecho en el curso de teoría social alcanzamos a tener una clase sobre fascismo desde Adorno. Yo no voy a repetir eso, pero es mi inspiración fundamental. Y hay otros autores posteriores, también dentro de la psicología social de los años 70, Michael Billig, ¿no es cierto? Este es como su primer libro importante, que a partir de estudios de análisis de discurso de revistas neofascistas británicas en los años, principios del año 70, retomó una cierta manera de pensar el fascismo que no tiene que ver con definir algo así como una doctrina,
a un sistema político, sino más bien una sensibilidad, un discurso que estaría, por decirlo así, presente en nuestra vida cotidiana, aunque no haya movimientos fascistas específicos, y que de alguna manera tiene que ver con, tanto en Adorno como en Billig y en otros autores, con la psicología social. Yo no voy a entrar en la psicología social, pero les voy a indicar más o menos qué lugar tiene eso en el problema. Hay muchos autores que escribieron sobre, por ejemplo, la estructura psicológica del fascismo, en un texto de Georges Bataille, pensador francés, que también es una de mis principales inspiraciones en esta problematización, y Adorno, ¿cierto?, sobre mecanismos, sobre todo desde el psicoanálisis, ¿no?, psicológico del fascismo. Yo no voy a entrar en eso. Voy a tratar de solamente delimitar cuál es el lugar de lo psicológico, pero vamos a decir como para evitar la explicación y solamente quedarnos con un titular, ¿no?, que el fascismo, yo decía, lejos de ser un sistema político o una doctrina, está típicamente asociado a un pensamiento político que se concentra mucho en la psicología y que de alguna manera trata de levantar una perspectiva política de lo político desde una determinada manera de entender lo psicológico. Y eso se puede ver en autores desde el final del siglo XIX, como Le Bon, que a pesar de ser un conservador fue inspirador para pensadores fascistas posteriores, que en general, ¿no es cierto?, lo que han hecho es, esto sí es más importante que la parte psicológica, tratar de fundar la política, lo político, la dimensión política del humano en un sustrato no solamente psicológico, sino vital. ¿No es cierto? La idea misma de Aristóteles de animal político viene a, como de alguna manera, a inspirar lo que uno podría llamar como la filosofía de los pensadores fascistas y de los regímenes fascistas, que siempre han promulgado la idea, ¿no es cierto?, de que esto malamente se le asocia a veces a Nietzsche, que terminó siendo asociado porque efectivamente algunos pensadores, no solamente nazis, sino también del fascismo italiano, releyeron autores como a Bergson y a Nietzsche como pensadores que, contrariamente a la idea de la ilustración o a la idea moderna clásica de un Estado fundado en un acuerdo, en un pacto que, por decirlo así, se establece en un orden superior a la naturaleza para superar la naturaleza, como pensaba desde Hobbes, siglo XVI, ¿no? De alguna manera lo que hace es retornar a la naturaleza y fundar un nuevo orden político desde cómo se entiende que es justamente la psicología y la biología humana. Eso podríamos decir que si hay algo así como una teoría fascista o una doctrina fascista, es como un elemento nuclear que uno encuentra en común, ¿no?, en diferentes expresiones del fascismo. Entonces, bueno, el problema metodológico, que era mi primer punto: no hay un concepto de fascismo, y no hay un concepto de fascismo por una razón que interna al propio fascismo. Sin embargo, eso no nos impide pensar el fascismo y utilizar conceptos para pensar el fascismo. Entonces, claro, no hay que renunciar, ¿no?, a aquello que trata de esconderse del concepto, sino seguir intentando siempre, ¿no? Pero, de alguna manera, no vamos a aplicar un concepto a un fenómeno. Ya no nos va a servir un concepto para decidir en qué consiste el fascismo, sino que yo prefiero aquí una perspectiva un poquito más inductiva, y como segundo tema de mi presentación les voy a hacer un resumen un poco, bueno, a la rápida ciertamente, pero también un poco arbitrario en los elementos que yo voy a seleccionar, de cuál es como la configuración de elementos que típicamente están en lo que podríamos llamar el fascismo clásico. El fascismo clásico me refiero a movimientos políticos desarrollados en Europa, principalmente entre 1900 y 1950, y que tienen como su contexto específico muy marcador en lo que conocemos por fascismo, ¿no es cierto? Un proceso de
modernización muy importante de Europa, cruzado por guerras, con todo el problema de qué significa el orden internacional, ¿no? Y en ese contexto en que políticamente está primando la democracia liberal y está presente justamente la perspectiva liberal fuertemente y además la perspectiva marxista, ¿no es cierto? Y por otro lado la perspectiva conservadora, que son como los tres grandes ejes políticos de la época, entra el fascismo como una especie de movimiento alternativo que se opone a esas tres. No es conservador, es anticonservador, quiere en cierto modo un renacimiento, algo nuevo, ¿no es cierto? Pero no es algo así como amante de la ciencia y la técnica, todo lo contrario, es regresivo respecto de eso. Por otro lado, es antiliberal, específicamente el fascismo involucra creer que el camino de la política y la forma en que debe realizarse la política no es a través de la deliberación parlamentaria ni de la negociación entre partidos, ¿no es cierto? De lo que se trata es de que justamente haya finalmente un solo partido, que ya no se llamaría partido por lo tanto, en cierto modo, ¿no? Un solo partido que tiene a la policía bajo su mando para establecer un orden de una manera autoritaria, es decir, desde arriba tomando las decisiones. Y tampoco es, por decirlo así, propiamente socialista, sino, vamos a decir, antes se decía nacionalsocialista, uno también le podría llamar a eso nacional populista, ¿no? Que consiste básicamente en contra del marxismo, no creer en esta especie de materialismo mecanicista que habla de la clase como una abstracción, sino que realmente hablar de una sociedad concreta, un pueblo concreto, en el que no debe regir algo así como por decirlo así, un orden ni de partidos políticos, ni tampoco de planificación estatal, propiamente tal, sino un orden más parecido como al gremial, corporativista, donde las distintas partes de un organismo vivo están, por decirlo así, muy reglamentadamente bajo la orden, ¿no?, de una autoridad final, última. O sea, fundamentalmente autoritario, el fascismo clásico. Estoy hablando de el fascismo clásico que principalmente se dio en países europeos, como les digo, entre las guerras mundiales. Hubo, a propósito de las guerras mundiales y entre ellas, es un periodo particularmente crítico, ¿no es cierto?, para Europa. Pero yo creo que efectivamente hay algo importante que pasó en esa época, a pesar de que el fascismo clásico dejó de existir en la medida en que se, entre comillas, restableció la paz y se estableció la Guerra Fría tras la Segunda Guerra Mundial. Nunca fue algo masivo. Siempre estuvo formado de, a diferencia de partidos políticos, de movimientos de masa, pero esos movimientos de masa tuvieron periodos de 10 a 20 años de desarrollo y se acabaron. Existió en varios países, no solamente en Alemania o en Italia, también existió en Austria, en Bélgica, en Francia, en España muy fuerte, en otros países como Finlandia, Estonia, Portugal. En muchos países de Europa hubo regímenes que se llamaron o no explícitamente a sí mismos fascistas, pero correspondían a la descripción que yo estoy haciendo. Una característica importante que me parece que hay que rescatar de esto es que no es que haya sido el fascismo algo sistemático, y sin embargo tuvo muchos efectos en Europa. Y un efecto fundamental del fascismo es algo así como engendrar un cierto temor, un miedo. El fascismo, de alguna manera, más que de referirse a una doctrina específica, a un régimen, tiene que ver con aquello que representa un peligro para la democracia. Así es como de alguna manera se articuló, se integró en el pensamiento europeo, incluso más allá del periodo del fascismo clásico. Y el neofascismo, que viene posteriormente hasta el día de hoy, son grupúsculos bastante chicos, bien organizados, ¿no es cierto?, más bien ligados al terrorismo, que buscan también soluciones radicales, no solamente mediante la imposición autoritaria y violenta de un orden, sino también mediante
la violencia destructiva, que es como la modalidad como neonazi o no. Entonces, yo quiero decir que incluso dentro del conjunto diverso de expresiones de fascismo clásico y de neofascismo, que de alguna manera sigue el patrón clásico, me parece haber algunos rasgos comunes que son importantes de destacar. Tal vez el más importante es que de alguna manera, a diferencia de muchos otros movimientos políticos, el fascismo lo que hace es validar la violencia como un medio de quiebre del orden normativo, del orden de lo normal, del orden de la norma, de la Constitución, del Estado de Derecho, de la paz, como sea, un quiebre que permita una renovación política, específicamente de las élites políticas y de cómo implementan una disciplina política a la sociedad. No es una revolución social, es una revolución política. De lo que se trata es de sustituir, mediante la violencia, a la élite política. Que haya una validación de la violencia no quiere decir simplemente que haya una especie de legitimación de la violencia y uso de la violencia, como efectivamente lo hemos conocido en muchos regímenes fascistas clásicos, sino también en una cierta, digámoslo así, concepción positiva de la violencia en sí misma. Entonces yo me quiero detener en ese punto como si fuese algo así como un punto central de esta constelación de elementos que estamos llamando fascismo, a partir del modelo del fascismo clásico. Yo quiero pensar que hoy día estamos en Latinoamérica, en Europa, en condiciones muy diferentes históricamente, pero y que no podemos aplicar el concepto de fascismo clásico a nuestro presente, pero sí podemos captar algunos nodos articulantes de la noción de fascismo con el modelo de fascismo clásico para pensar nuestro presente. Entonces, una de ellas tiene que ver con la violencia, y quiero destacar un par de aspectos de eso. Uno es que la violencia no solamente se entiende en general en el fascismo como un medio para un fin, tal como yo lo presenté, ¿no es cierto? Un quiebre violento para renovar la política, sino que de alguna manera la violencia involucra siempre algo así como un exceso. Cuando se habla de validación de la violencia, no solamente de que a través de operaciones violentas inteligentes, bien diseñadas, una operación que va a lograr un fin. También hay algo de eso, pero por sobre todo hay una valoración de lo incontrolable, del exceso, ¿no? De lo que de alguna manera permite que la violencia, o sea, la violencia de alguna manera permite generar como una especie de trascendencia, de reorganización, de vinculación con al menos la experiencia de algo fuera de la norma, fuera del orden establecido. Que a través de ese, no es la violencia necesariamente por sí misma, sino que es cualquier cosa, puede no ser violencia, que de alguna manera permita desequilibrar el orden normativo, el orden de lo normal, desde un más allá de la norma, desde una especie de trascendencia a la norma, pero que está en la misma sociedad. Entonces, yo quiero detenerme ahora como me parece a mí que es como un punto central de esta constelación, ¿no?, del fascismo. Y para ahondar, yo brevemente voy a hacer un zoom a través de un autor en particular, que es una teoría del fascismo, es un autor asociado al fascismo, se llama Carl Schmitt, que escribió básicamente en alemán, austríaco en realidad, y trabajó efectivamente durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, entre guerras para el partido nazi, y fue el ideólogo principal de la constitución, de las reformas constitucionales que llevó a cabo Hitler, una vez que, y desde antes de
acceder al poder democráticamente. De alguna manera se ha reconocido después que Jaime Guzmán, en Chile, como ideólogo de la Constitución, que hasta el día de hoy nos rige, se inspiró fuertemente en Carl Schmitt, ¿no? Y hay un estudioso chileno que se llama Renato Crispi, que ha hecho todo ese estudio como de analogía entre Carl Schmitt y en el fondo la filosofía de la Constitución chilena. Eso solamente lo digo como contexto, yo no voy a entrar en ese detalle, quiero entrar a un punto específico de la teoría de Carl Schmitt. Él escribió durante los años 1920 a 1940, más o menos, dentro del ámbito de lo que podríamos llamar la filosofía jurídico-política. La filosofía del derecho, la filosofía de lo político. Y tiene en particular dentro de su, digamos, su teoría es como que no encaja bien dentro de la tradición moderna de la filosofía jurídico-política. De hecho, Foucault, en un texto del año más o menos 75, discute justamente que pensadores como Carl Schmitt más bien se insertan dentro de lo que sería la primera forma moderna y occidental de discurso no filosófico jurídico, sino propiamente algo así como político o biopolítico, o él no lo llama directamente así Foucault, pero como él usa ese concepto después, en el fondo se trata del primer discurso que no tiene que ver con deducir a partir de la esencia del humano algo así como su condición política para, de alguna manera, mediante la condición política, el ejercicio de la política, superar la violencia y establecer un orden de derecho. Eso es como uno de los aspectos de la teoría clásica. De alguna manera lo que va a ofrecer como teoría Carl Schmitt de una manera muy elocuente, un excelente escritor además, yo he trabajado en todos sus libros, de alguna manera es la idea, retomando lo que yo les decía antes, ¿no?, de pensar que lo político refiere a una condición del humano anterior a cualquier norma. Específico. Perfecto, sí, muy bien. Para Carl Schmitt, ¿no es cierto?, la política no se refiere a uno de los tantos ámbitos de la vida, de la cultura, ¿no?, como sería, por ejemplo, el derecho, la literatura o la economía, sino que de alguna manera refiere a una condición antropológica muy radical y que tiene que ver con que de alguna manera la política consiste, para Schmitt, esto se puede ver en un texto que se llama justamente El concepto de la política, más o menos del año 27, 25, por ahí. Después, por ahí, un par de años después, escribió otro que se llama El concepto de lo político, que complementa la cuestión de la política. Pero cuando habla, en el fondo, en esos textos, acerca de la condición antropológica de la política, se refiere a que la política tiene que ver con decidir quién es amigo y quién es enemigo en la vida. Eso es la política. Uno se conduce en la vida políticamente, los humanos, a diferencia de los animales, nos conducen políticamente, de alguna manera, distinguiendo amigos y enemigos. Y eso es algo que no tiene ni siquiera que ver todavía con la constitución de un Estado, ¿no?, sino que tiene que ver con... aquí le doy lugar a conexiones con psicología social en las que no me voy a meter, pero en el fondo una psicología humana estaría fundada en la idea justamente de grupalidad, identidad con un grupo y a la vez excluir a otros, identidad y diferencia, ¿no es cierto?, que se transforma en amor y odio. Y un odio que puede estar no solamente referido al extranjero de los otros países, sino también al extranjero étnicamente o a través de inmigración reciente, etcétera, involucrado dentro de uno mismo, por ejemplo en el mestizaje, ¿no? También el enemigo puede estar dentro de uno genéticamente, ¿no? Así como... Entonces, básicamente, bueno, ustedes entenderán que hay muchos de estos procesos fascistas europeos clásicos que plantearon cosas directamente en ese sentido para desarrollar políticas de purificación de la raza. Y
y también políticas expansionistas, imperialistas, etc. Bueno, pero yo quiero conectar nada más que ahí hay como una dinámica psicológica que el fascismo de alguna manera cultiva, ¿no? Al fascismo le interesa, no dice que es verdadero eso porque no son científicos de psicología social ni nada, le interesa difundir, porque no se dedican como a difundir que así es como funciona lo humano, ¿no? Distinguiendo amigo y enemigo. Eso es fundamental, ¿no es cierto?, a la hora de pensar en grupos. Distinguir el amigo del enemigo es justamente una de las funciones principales de un líder, del señor, y en definitiva del soberano de cualquier orden. En el fondo es quien decide si vamos o no a la guerra y con quién. Es decir, la política se arraiga en algo así como la condición bélica del hombre. La política tiene que ver con la guerra, ¿no? Con la guerra como una condición natural del hombre. A diferencia de Hobbes, que había planteado, ¿no?, fundando todavía desde una filosofía como deductiva, desde una metafísica de lo político, había dicho justamente que la naturaleza humana, ¿no?, que está, por decirlo así, atravesada por lo bélico, por el egoísmo y por la muerte, tiene que ser superada, ¿no?, mediante un Estado que de alguna manera reorganice la naturaleza en el orden político. Y en ese sentido se distingue entre el orden político y el orden natural. Lo que va a hacer Carl Schmitt, ¿no es cierto?, de alguna manera es problematizar esa distinción y mostrar que lo político, ¿no es cierto?, es natural, ¿no? El concepto clave, me parece a mí, para comprender el fascismo, en todo caso, tiene que ver no con el aspecto psicológico, sino con algo que en Carl Schmitt es un argumento, podríamos decir, jurídico, de teoría jurídica. Y yo lo voy a simplificar mucho porque tiene muchas aristas y ya es solamente como para cerrar este Zoom con Carl Schmitt. Que es lo siguiente, no solamente la política tiene que ver esencialmente, con distinguir el amigo del enemigo, es decir, ¿no es cierto?, con quién me identifico y a quién le hago la guerra, sino que en definitiva la política adquiere su máxima expresión, su forma pura, ¿no es cierto?, en la figura de la soberanía, concepto muy antiguo de la filosofía política. Carl Schmitt tiene la siguiente teoría de la soberanía, que tiene que ver con el orden legal. Ustedes saben que las leyes, ¿no es cierto?, son algo así como acuerdos que dependen de otros acuerdos y que cuando alguien no está de acuerdo en aplicar una norma, un acuerdo, hay que ir a un nivel superior de la norma, ¿no? Ese nivel superior de la norma quiere decir una legalidad, un cuerpo legal que subsuma al anterior y que permite interpretarlo, o bien a una autoridad que decida la interpretación. Entonces, todo el orden legal, por ejemplo, si alguien, no sé, comete una falta, un plagio en la universidad, en el fondo le vamos a aplicar el reglamento contra plagio, por ejemplo. ¿Y cómo se sabe si el caso de ese alumno realmente cae bajo esa regla? O sea, si es que es pertinente esa regla o no. Ya eso es algo realmente indecidible, a menos que, porque no haya mucha dificultad en el caso, se aplique algo así como un orden establecido para lo normal, para las figuras regulares, ¿no? Pero cuando hay un caso excepcional, hay que acudir a una legalidad superior o a una autoridad que lo decida. Y si esa segunda instancia no permite decidirlo, porque tampoco lo va a poder decidir, porque también es una regla que en sí misma no contiene la decisión de si se aplica o no al caso, va a tener que de alguna manera seguir subiendo, ¿no?, a consultar una legalidad superior o una autoridad. El punto es que justamente la Constitución es la legalidad superior de todo un sistema jurídico, que sin embargo cuando tenemos problemas de interpretación, claro, puede haber algo así como una comisión específica que califica si algo es constitucional o no, pero en el fondo también eso se hace aplicando normas regulares. En definitiva, soberano es para Carl Schmitt una autoridad última
que ya no ocupa un cargo funcional, que tiene como la responsabilidad de tomar una decisión de acuerdo a normas, sino que es, tal como en el fondo lo grafica como la raíz griega de la noción de soberanía, que quiere decir el que está por encima de las leyes, es justamente la voluntad que decide cómo se interpreta la Constitución y también, en último caso, decide si cancelar o no la Constitución para tomar un camino diferente. De alguna manera, quiero graficar con esta, te sumo la teoría jurídica de Smith, ¿no? La idea de que, y esto obviamente que habría que demostrarlo, pero en el fascismo en general está la idea, ¿no es cierto?, de que el poder descansa en última instancia en un sujeto, en una voluntad que está más allá del orden normativo y que es capaz de constituir ese orden. Típicamente, los movimientos fascistas y los planteamientos políticos fascistas han identificado a ese sujeto justamente como el pueblo. El pueblo es el sujeto en el que radica, por decirlo así, ese poder que está por encima de las leyes. Lo que estamos viviendo hoy día tiene que ver también con apelar, ¿no es cierto?, a un poder y a una legitimidad que va más allá del orden normativo, más allá de la legalidad. Para poder constituir un orden nuevo, enteramente nuevo, tiene que haber un lugar, un sujeto que tenga una legitimidad para hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Es súper complicado, mejor dicho, peligroso. El fascismo tiene que ver, yo decía, con un peligro. El peligro se esconde precisamente en esa relación que hay, digámoslo así, entre sujeto, poder y norma. Para resumir un poco el cuento que estoy tratando de contar, me parece a mí, y con ayuda de estas distinciones de Carl Schmitt, me parece que algo específico del fascismo, particularmente interesante además del fascismo, no solamente peligroso, ¿no?, es que de alguna manera cuestiona la noción tradicional de soberanía, pero lo que hace de algún modo es proponer que lo político no descansa en la validez legal del orden normativo, sea moral o jurídico, sino que en el fondo descansa en una naturaleza, por decirlo así, más como no conceptual, no escrita, pre-social, arraigada justamente en la, por decirlo así, la animalidad política del humano, y que por lo tanto, en cierto modo, tiene que ver con algo instintivo y en lo que naturalmente descansa la legitimidad de cualquier también transformación del orden normativo. Y eso, digo, cuestiona el orden clásico en el que se ha planteado la teoría de la soberanía, porque desde Rousseau, bueno, Hobbes antes, pero Locke, Rousseau, Kant, son grandes autores que permitieron conceptualizar el orden político para la modernidad que entra en crisis cuando surge el fascismo, ¿no? De esa crisis surge el fascismo. Una teoría que de alguna manera, un orden conceptual que se implementa materialmente en el orden jurídico, político, también en el sentido común, ¿no?, que distingue entre un orden natural y un orden, por decirlo así, convencional o político. Puesto en términos de Kant, ¿no es cierto?, una cosa tiene que ver con el carácter normativo de algo y otro es su carácter fáctico, los hechos, pero los hechos en sí mismos no son normativos. Hay una distinción radical entre el mundo de los hechos, lo fáctico, lo que existe positivamente, y, ¿no es cierto?, lo que tiene una validez vinculante, lo que implica un acuerdo, ¿sí? Eso, que también lo retoma Carl Schmitt en otra distinción, en otro nivel, ¿no es cierto?, que es distinto el orden normativo tal como existe, el derecho positivo, de aquello que le da legitimidad a cualquier orden normativo. Y aquello que le da legitimidad a un orden normativo está en general en el pensamiento fascista, ¿no es cierto?, puesto en el lugar, algo así como de un sujeto, vamos a decir, místico y mítico. O sea,
de una especie de místico, porque siempre un retorno, ¿no?, a imágenes. La política fascista clásica siempre fue súper estetizada, muy estética. Pero por otro lado, hay que recordar que la palabra fascismo significa, como su raíz latina e italiana, unión. En castellano decimos atado, ¿no? Quiere decir como reunión, ¿no?, o fusión, o identidad, ¿no? De alguna manera lo que, como para ir cerrando, supongo que era 1:40. de alguna manera lo que me parece que representa el fascismo, vamos acercándonos ya como a hoy día en ese sentido, ¿no?, es a la apelación a la existencia de un sujeto unitario. Un sujeto unitario que pudiera de alguna manera darle un curso, una acción, ¿no es cierto?, mejor dicho, una decisión a la sociedad. Yo hasta ahí lo quiero dejar como para, porque quería provocar, digamos, algo que supongo que se va a dar en la conversación de ahora. Pero obviamente que yo no estoy aquí hablando a favor del fascismo, pero estoy tratando de sacarle algo interesante, para mí por lo menos, en el día de hoy, que tiene que ver con hacernos pensar de alguna manera qué tan lejanos estamos a esta síndrome o configuración de elementos que clásicamente se ha llamado fascismo, y qué tan cercanos o lejanos estamos de presuponer algo así como un orden prenormativo o postnormativo unitario en el que podría fundarse realmente algo con legitimidad. Eso, insisto, no era a favor del fascismo. No puedo explicar. Entonces, como abramos la conversación, que de eso se trataba. Igual, o sea, entiendo que hablamos como del fascismo en términos como materiales, por así decirlo, de cómo se ha mostrado en la historia, pero igual creo que de todo eso se puede sacar como una abstracción del fascismo, porque si consideramos que la violencia es algo natural, por así decirlo, algo que siempre se da, básicamente la respuesta ante esa violencia significaría ser fascista o no, porque el fascismo, también como pensando como las estructuras mentales, siempre va a responder con la represión hacia lo diferente. De eso se trata, porque hay una división entre, como lo que decíamos, la unión y los que no forman parte de ella. Entonces, esencialmente el fascismo sería separatista y represivo, y también intentaría siempre instaurar un orden. Entonces también podría decirse que la democracia tiene una raíz fascista, porque al final lo que pasa es que de la democracia, de su raíz fascista, como que crece y se concreta en un fascismo como lo vemos en Hitler y Mussolini, pero en verdad es algo constante por la mentalidad y las estructuras sociales y psicológicas que se han mantenido. Entonces, yo creo que eso da para conversar, pero quisiera como reaccionar a un par de aspectos de esa pregunta de inmediato. En primer lugar, yo creo que es importante algo que dejé de lado porque como se trataba así como de una clase formal, pero hay que distinguir, como yo creo es relevante distinguir entre el orden en que es pertinente hablar de fascismo, el orden en que es pertinente hablar de dictadura o de totalitarismo, ¿no? Y por lo tanto la relación de fascismo con democracia creo que requiere algunas diferenciaciones. No es para entrar en todo el detalle, pero tu pregunta me invita a plantear por lo menos que eso es importante, ¿no? Por ejemplo, no todos los regímenes fascistas han sido dictatoriales, muchos movimientos no han llegado tampoco al poder y algunos han llegado democráticamente. Típicamente los movimientos fascistas tienen una perspectiva totalitaria como telos, digamos, pero no necesariamente han desarrollado políticas totalitarias, que quiere decir ya otra cosa, no solamente esta relación a la naturaleza, al poder, a la norma, que es lo que yo estoy llamando fascismo, sino que el totalitarismo involucra ya una sociedad en el que ese Estado, ese partido o lo que sea, de alguna manera ejerce
un control de todos los aspectos de la sociedad, y eso se puede dar en diferentes tipos de regímenes políticos, no solamente de derecha, también de izquierda, etc. Típicamente se ha asociado al fascismo con la derecha, pero yo creo que eso es el fascismo históricamente conocido. Yo podría perfectamente pensar en que lo que uno puede aprender del fascismo, en realidad, llámele no o no fascismo uno, es algo que uno puede encontrar más allá de la derecha, y típicamente además entre la derecha y el fascismo siempre ha habido como una diferencia. Los derechistas son conservadores, los fascistas son revolucionarios. Pero yo diría que más allá de distinciones o de aclaraciones conceptuales que siempre habría que hacer, es interesante hablar de esta relación más intrínseca posible, digamos, entre democracia y fascismo. Efectivamente, yo creo que en regímenes democráticos y dentro del Estado de Derecho se observa no regímenes fascistas, sino comportamientos fascistas, pensamientos fascistas, acciones fascistas, no solamente por parte del Estado, sino en la vida cotidiana. Yo creo que sí es parte de las democracias liberales ciertas dinámicas, por decirlo así, de inclusión-exclusión a través de la violencia, de distintos tipos, a veces más sutiles, a veces más... y otras veces terrorismo, digamos, pero... sí. Por último, nada más, Carl Schmitt tiene un texto, que no tiene varios, pero... que justamente discute uno de los últimos textos que trata de esta cuestión, que justamente discute que la guerra, como condición fundamental del humano, no puede ser algo así como perseguida, esta condición del humano, por una especie de política pacifista que es la que han desarrollado, ¿no?, los aliados y tal, y en el fondo imponer con las armas la paz. O sea, él dice, mira, ya se van a acabar la guerra de las tribus o de los países eventualmente unos con otros. Lo que va a haber de ahora en adelante es una guerra mucho más radical e inhumana, que es la guerra contra la guerra, ¿no? Y eso no le parece un chiste a Carl Schmitt, sino que efectivamente ve que en el futuro va a haber un gran orden en el mundo que va a luchar por sostener su propia normatividad, ¿no es cierto?, y va a tratar de aplacar mediante la violencia cualquier resistencia o guerra, en el fondo, contra la normativa. Y en ese sentido ataca muy directamente como las políticas de la paz internacional y en el fondo el mismo concepto de derechos humanos, que le parece que son una herramienta de alguna manera para esta especie de guerra final. Pero bueno, o sea, es lo que piensa Carl Schmitt, no, pero me parece interesante. Sí. O sea, no sé, a mí me gustaría aportar algo, un análisis un poco iconográfico, estético, basado en algo que está pasando ahora, un icono actual, que es un aporte, que es el perro matapatos. Yo lo conocen al perro matapatos. Entonces, tratar de postular al perro matapaco como un icono antifascista paradigmático, como decir, por varias razones que tú estabas mencionando. Lo primero, el perro matapaco es quiltro. Entonces, esta idea de pureza, de verdad, es considerada, de hecho, algo contrario a la esencia misma y la bondad y lo positivo que tiene el perro matapaco. Lo segundo, que me parece súper interesante, es que el perro matapaco tiene un nombre que pareciera violento, pero en realidad apela a una violencia defensiva, más que una violencia que ataca. Es decir, defiende a algo. Y lo interesante, y acá es donde no sé cómo hacer la distinción con el fascismo, el perro matapaco defiende al pueblo. Y es en el pueblo también donde reside la soberanía, igual que lo que plantea entonces el fascismo. Entonces ya había ahí como una relación. Entonces, los caudillos fascistas siempre han sido así como salidos del pueblo, medio quiltro Hitler, ¿verdad? Y en el fondo con una ideología de defender al pueblo. Claro. Sí. Entonces quería solamente... No estoy hablando necesariamente de icono que está mencionando, pero... No, quería hacer un aporte para poder tratar también de vincular el análisis que estaba haciendo con algo súper importante, porque el perro matapaco no es un chiste. O sea, si ustedes lo ven, es parte súper importante y organiza un poco la experiencia intersubjetiva de
de la gente que en este momento está manifestándose más directamente, por ejemplo, en la calle. Un aporte. Yo te quería preguntar si te podías referir como de manera más directa a la relación entre fascismo, verdad y ciencia. Un comentario sobre ese aspecto. Respondiendo a mi propia pregunta, para contraponerla, yo creo que en el fascismo es muy clave una epistemología. En el fondo, a lo que me refiero con eso es a un cierto tipo de relación con la verdad, con cuáles son los fundamentos de la verdad, y que en el fondo el fundamento de la verdad en el fascismo es la pura voluntad, y que la verdad es construida, como tú dijiste al final, míticamente, pero son mitos modernos, en el sentido de decir, por ejemplo, que el fascismo se sostiene en el mito de la raza, pero recurriendo al lenguaje biologicista. Entonces la raza es una raza que se persigue en los genes, o que el pueblo es un órgano, pero ese órgano remite a la idea un poco de los órganos, o de la biología, más bien el lenguaje de la biología que empezó a surgir en el siglo XIX. Entonces hay una reutilización del discurso científico moderno para construir un discurso mítico, pero que además ni siquiera apela a la ciencia para sostenerse, sino que apela, o sea, no que apele, sino que al final cuando se aprieta un poco al fascismo, el fascismo dice, somos relativistas. Porque lo importante en realidad es la voluntad para construir una verdad y que esa verdad se realice en el mundo según lo que nosotros estimamos pertinente. Algo así, ¿no? Es interesante la pregunta. Ahora yo me quedo más que nada con tu reflexión, lo que yo voy a aportar. Hay solamente un par de cosas en las que no estaría de acuerdo con esa aproximación. O no sé, porque tú estás abriendo una pregunta, no estás afirmando mucho, pero yo estaría bastante de acuerdo con Adorno cuando dice que no existen teorías fascistas o teorías del fascismo. No voy a buscar cuál es la teoría fascista, ¿no? Yo me aproximo a través de Carl Schmitt, ¿no es cierto? Algo que problemáticamente podría llamarse así como de las pocas elaboraciones teóricas que permiten comprender desde adentro, ¿no es cierto?, elementos del fascismo. Pero Carl Schmitt tampoco se pensaba a sí mismo como un pensador fascista, y casi todos los pensadores fascistas que habían han sido bien de medio pelo. Unos intérpretes muy malos de autores anteriores. Y lo mismo vale para la ciencia. Yo lo que quiero decir es que en realidad no es que no hayan teorías fascistas o no tenga una dimensión teórica el fascismo, pero sí es algo importante, y me parece a mí, más bien de este síndrome, digamos, que hay una especie en el fascismo de tendencia fuerte a no pensar. La ciencia, la filosofía, la teoría involucra elaboración. El fascismo me parece a mí que consiste justamente en la seducción por lo contrario. No deliberar, no hacer una revisión crítica, una argumentación, sino decidir. Y decidir no es pensar, ¿no? En términos de Carl Schmitt, el soberano es el que decide el estado de excepción, o sea, si se cancela o no el Estado de Derecho, ¿no? Es el que decide, no el que piensa. Y en ese sentido me parece eso consistente con lo que uno puede observar en el modo en el que en los fascismos clásicos de la Europa de primera mitad del siglo XX se observaron, ¿no? Y es que la ciencia se utilizó de una manera, vamos a decirlo, muy retórica. Solamente se conoce como literatura fascista que habría que calificar como de difusión científica, utilizando por supuesto ideas de la ciencia, tanto de física como de biología, especialmente, ¿no es cierto?, de evolución, pero también muy central, psicología, por supuesto, sociología, antropología, pero sin desarrollar conceptos, sino que tomar algunas cosas básicas y convertirlas siempre en una ideología que empuja hacia una decisión. No a comprender algo, sino a decidir una operación de limpieza, ¿no? Entonces tiene un fin totalmente utilitario la ciencia y la técnica. Con respecto a la técnica en particular, el fascismo ha sido bastante como ambivalente. En particular,
Carl Schmitt tiene unas reflexiones sobre la técnica, cómo justamente la técnica consiste en estandarizar y normalizar, ¿no es cierto? Y que justamente para reconocer el orden político del humano, ¿no es cierto?, hay que de alguna manera pensar más allá de lo normativizante y de lo normalizante. Y por lo tanto hay una toma de distancia respecto de la técnica en particular. Y finalmente yo diría que los conceptos, el conocimiento, ¿no?, en general, es tomado como algo más bien ficcional y artificioso por el mismo pensamiento y movimiento fascista, y el discurso político también como meramente retórica. O sea, tiene que ver con el montaje, la ciencia, el concepto, las palabras, el discurso, todo ello con un montaje escénico, que tiene que ver con eso que llamamos la estetización de la política, que tiene que ver con el fondo retomar al sujeto político desde la experiencia estética y específicamente la experiencia estética vinculada a la comunidad, a la unión con la comunidad, por un lado, y también a la idea de lo grandioso, ¿no? La estética, especialmente la estética del fascismo, de los fascismos clásicos, es una estética además exacerbadamente masculinizante, ¿no es cierto?, donde no solamente la figura masculina, sino que justamente en el fondo el gesto fundamental como de decidir, más allá de, ¿no? O sea, podemos pensar infinitamente, nunca vamos a llegar a través de eso a que no se va a deducir la decisión. Entonces, ¿para qué pensar? Decidamos. Y eso es como el principio del Reich, o principio de la autoridad. Entonces yo diría que la ciencia, la filosofía, el pensamiento en general son vistos como una debilidad en el pensamiento fascista. Por eso para mí Carl Schmitt no es fascista, de cierto modo. Y es una ficción. El fascismo no cree en el conocimiento ni en ninguna verdad. La única verdad, si pudiéramos retomar algo así como de la índole de verdad, tiene que ver con la revelación de algo radicalmente nuevo a través de la voluntad, o sea, de la decisión. Perdona, hace rato que tú querías... Sí, con respecto como a este esencialismo del fascismo, no sé si está bien dicho, como el esencialismo en el sentido de que hay algo como natural en la política, hay algo como que está más allá de la ciencia, incluso de la evidencia, y está como dado de antes, ¿no? ¿Cómo lo resuelve si quiere revolucionar a la norma, si quiere superar la norma? ¿Cómo resuelve esta contradicción? Porque a mí me parece muy contradictorio como querer hablar de esencia y al mismo tiempo querer superar la norma. Y eso por un lado, y por otro, este esencialismo o esta como estética mística para el fascismo chileno o para la inspiración chilena de la Constitución sería Dios. Sería, o sea, como inspirarse en algo religioso, ¿no? ¿No tiene nada que ver con la religión? No, son fundamentalmente antirreligiosos. Creen en la trascendencia dentro de un orden inmanente. El fascismo tiene que ver con trascender el orden normal, lo esperable, lo concebible, para llegar a algo nuevo, pero totalmente dentro de este mundo. En general tiene una relación bien como los fascismos clásicos, como de una especie de muy ambivalente con la religión, ¿no? Tomando elementos, sobre todo de religiones más arcaicas, pero para nada comprometidos con las religiones dominantes de su tiempo, en sus sociedades. Y en ese sentido no me preguntaría tampoco en Chile por su vinculación con religiosidad en particular. O sea, como pensando en Carl Schmitt como la inspiración de Jaime Guzmán. Uno pensaría que ciertamente no con la Iglesia Católica hoy día, no le podría apelar a algo así como una inspiración de soberanía o de una condición pre-normativa o una posición constituyente desde el mundo católico, pero si uno se lo podría preguntar, digamos, siguiendo como ejemplo más cercano en Brasil, ¿qué podría pasar, no sé, a nivel como de una religiosidad más popular? Sin embargo, para mí, hablar en este contexto, ¿no?, de fascismo en Chile, no pasa por la religión, pasa mucho más por una dimensión que podríamos llamar como, si tú quieres,
donde se puede como palpar, digamos, el fascismo en Chile, tiene que ver más bien con una cuestión étnica. Por ejemplo, se han fijado que nuestro presidente siempre dice compatriotas, o sea, le hablan los chilenos nomás. Y aquí estamos metidos gente de distintos lados, digamos. Gente que llegó en los últimos años, gente que llegó hace 100 años, pero que en el fondo somos los filtros. O por otro lado, ¿no? La eterna cuestión mapuche de chilenos, que chilenos no mapuches, que los mapuches que no son chilenos, que los chilenos no mapuches, los chilenos no mapuches. O sea, y obviamente que ha habido a través de los siglos una cultura de los chilenos y chilenas que no es mapuche, ¿cierto? Que tiene que ver con que lo puramente chileno no es ni español ni mapuche. Entonces, esa cuestión de ser chileno a mí me da miedo. No lo religioso, esa cuestión. Y lo otro es lo de la norma y el una cosa nomás de esencialismo. lo que me preguntaste, ¿qué más era? Lo de la norma y el esencialismo, como superar la norma y buscar algo esencial o apelar a algo esencial al mismo tiempo. Esa es una pregunta re complicada. Claro, me parece a mí que es difícil interpretar cómo el fascismo vendría a solucionar algo, o sea, en el fondo a proponer una solución a esta pregunta, porque en realidad yo estoy construyendo este problema a espaldas de cómo la política y el pensamiento fascista se lo ha planteado. En general, el pensamiento fascista, ¿no es cierto?, ha propuesto una serie de líneas de políticas que tienen que ver con la organización de la sociedad en la línea de alguna manera superar este problema, pero nunca se ha logrado, por suerte, del todo. No sabemos cómo sería una sociedad fascista. En realidad, el pensamiento fascista no logra articularlo porque no piensa. Hay que más bien humear, sentir, para ver que de lo que se trataría, digámoslo así, en una algo así, si uno pudiera hablar de un orden fascista, ¿no? Sería en el fondo la de una organización política, ¿no es cierto?, muy personalista, que por medio de esta figura central, sea presidente, reina o lo que sea, de alguna manera interprete lo que sería como el espíritu del pueblo chileno en este caso, a veces consultándolo, a veces, y no, pero da lo mismo, porque también la consulta es una retórica para que se diseñan, ¿no es cierto?, de alguna manera las consultas también, y se hace hablar al pueblo de una cierta manera, pero de alguna manera que alguien se arrogue la interpretación unitaria de ese pueblo pre-normativo, pre-social, ¿no es cierto?, de alguna manera me parece a mí que es como políticamente lo que caracterizaría la solución fascista, ¿no? La idea de que alguien se arrogue la capacidad para interpretar ese pueblo, porque si no sería nada más que una revolución permanente, es decir, ¿no es cierto?, violencia de Estado y saqueos, por mientras que en el fondo el orden normativo está siendo totalmente desmantelado, tratando de ser reconstruido, desmantelado, reconstruido, como ha pasado en muchas épocas por lo demás revolucionarias antes de la existencia del fascismo, ¿no? Pero el fascismo de alguna manera contribuiría a ese tipo de dinámicas que es como la que estamos probablemente empezando a vivir en Chile. Gente que no haya hecho preguntas, ¿eh? Súper breve, porque hoy me voy como con la reflexión y mencionaste en un principio como por qué la crisis de hoy día podría ser más política que social. Me cuestiono como cómo hoy día los partidos políticos, por ejemplo, en su intención un poco de asumir este sujeto de conducción, de restablecer el orden o de renovar el orden, pueden ser considerados como partidos fascistas, como desde la opinión pública que tal vez busca más un proceso deliberativo o eso. Claro, o sea, yo he tratado de plantear el problema de tal manera de que uno podría pensar justamente que el fascismo está en la crítica al orden político, en la crítica desde la noción de soberanía popular
a los partidos políticos. Y la verdad es que no necesariamente están así. Me parece que hay algo importante que tiene que ver con la demanda, digamos así, de democracia en el fondo, de buena parte no solamente de la opinión, sino también de la acción, de lo que está pasando en Chile. No solamente en estos días, pero ¿no? Que ha estallado, como dicen, en estos días, ¿no? Que tiene que ver no solamente con descabezar a los políticos, ¿no? Y en ese sentido yo digo es una crisis política, porque los partidos efectivamente son una institución determinada por una constitución legítima y que como institución estos partidos, ¿no es cierto?, lo que hacen es engendrar una dinámica que justamente es la que la de una democracia como, vamos a decir, como negociada, decaída, que esa es la que critica mucho el fascismo, ¿no? Justamente que la deliberación entre parlamentarios, en vez de que alguien tome la decisión, en realidad no nos lleva a nada, nos lleva a que la gente en el fondo sufra, ¿no? Pero me pregunto, claro, si en el orden político contemporáneo que se ha establecido a partir de la Constitución del 80, no estamos viendo algo así como el fenómeno inverso, ¿no es cierto?, como un orden normalizado por Constitución, ¿no es cierto?, que en el fondo lo que hace es limitar la democracia. Y tal vez buena parte de las demandas no son necesariamente ni por un estado de bienestar, parte sí, ¿no es cierto?, ni por, como hace la derecha en el fondo, también de en el fondo apelar o buscar llamar a alguien que ponga orden, sino más bien a, por decirlo así, a radicalizar la comprensión y también la práctica, por decirlo así, de la democracia. Y eso es radicalmente antifascista. O sea, la democracia siempre va a ser lo contrario al fascismo, ¿cierto? Si es que pensamos la democracia no como un régimen político, sino más bien como un principio que tiene que ver justamente con no pasar a la decisión sin pensar en conjunto, digo. Claro, ese sería para mí un antídoto para luchar en general contra el fascismo. Pensar en general, ¿no? Y pensar en conjunto más. Un comentario en relación a qué sería el orden fascista o cómo sería el orden fascista. Yo tengo la sensación de que eso hay que buscarlo no en los pensadores como haces tú, sino en los literatos o en los artistas en general. Yo tengo la impresión de que uno va a aprender mucho más de los escritores de ciencia ficción acerca de cómo sería un orden fascista. Hoy por hoy, cosa de mirar la serie Black Mirror, por ejemplo, que nos habla de muchos elementos, creo que irían en coherencia de cómo sería llevar el fascismo en el sentido que yo estoy planteando a ciertos extremos, al menos en ciertas dimensiones. Yo creo que hay, no todo, pero esa hebra está muy, además, considerando los distintos momentos de la historia de la ciencia ficción, yo creo que la ciencia ficción hay que mirarla en esa mirada. En ese sentido, muchas veces más que ciencia ficción es política ficción, ¿no? En ese sentido de pero, y el humor, Luz, estábamos conversando antes también de cómo el fascismo, tal vez, claro, no se habla tan directamente, sino que está muy presente en el humor en estos días. y en esa misma línea mi pregunta va en el sentido de decir, a ver, porque tengo la sospecha, ¿no? Que le echaba la talla aquí al Renato, nosotros nos conocemos hace ya muchos años y me acuerdo de conversaciones en la micro sobre Carl Schmitt cuando tú me explicabas qué era, cuando no había metro, eso es lo que quiero decir a los más jóvenes. Veníamos de Casa Central y Andrés me decía, oye, me explicaba Carl Schmitt. Entonces, una nota melancólica ya. Pero lo que quiero enfatizar es que en algún sentido, no lo he dicho con todas sus letras, pero de alguna manera lo que yo leo es que hay un énfasis en el fascismo no como un movimiento político reconocible y delimitable, que sería una posibilidad. Entonces,
El fascismo clásico ha sido así. Claro. Siempre un movimiento de masa o unidades, digamos, de combate, Claro. pero específicas. Pero el neofascismo también uno podría decir, ok, es una guerra de guerrilla, unidades sueltas, terrorismo, como queramos llamarle, pero también es delimitable. Es decir, mira, aquí hay un grupo que se autodenomina, o que nosotros sería razonable decir que es fascista. Pero tengo la impresión de que lo que está enfatizando es el fascismo que nos habita, que nos trasciende, el que nos acecha incluso, en cualquier espacio. Y por eso es que, así leo yo cuando tú dices, no se puede asociar mecánica y directamente correlacionar con religión. Yo agregaría, sabemos que esta conversación también tiene mucha historia, que hay religiosidad fascista y no fascista. Hay dentro de la Iglesia Católica es fácilmente reconocible ciertas tendencias fascistas y otras tendencias antifascistas. Gracias a Dios, hace algunos años venimos, parece sobreponerse a duras penas la antifascista, pero bueno, no hemos estado ajenos de eso, pero lo que quiero enfatizar es, en este contexto, en esta coyuntura, en esta vuelta, ¿cómo la ves en relación a ese fascismo que nos acecha y que no podemos situar ni en este grupo, ni en la derecha, ni en la izquierda, ni qué sé yo? Porque lo voy a decir con todas sus letras. Razonando con los criterios que tú nos has planteado, es perfectamente reconocible en el movimiento social. El fascismo que está ahí. O sea, no lo dijiste con todas sus letras, pero o sea, está ahí. O sea, cuando decimos una validación de la violencia con exceso y una validación de la acción de masas, en la cual no hay ni siquiera una conducción. Perdón, vamos a mirar lo que de facto sucede en las manifestaciones y la discusión, manifestación pacífica, excesos de la violencia, se nos diluye cuando tratamos de mirarla por las categorías que nos está poniendo. Por eso digo, el fascismo que nos acecha transversalmente. ¿Cómo la ves en relación a la posibilidad que tenemos históricamente en este momento de arrancarnos de ese fascismo que nos acecha? ¿Será posible en esta vuelta? ¿Cómo la sentís? A ver, no, yo creo que mi respuesta no es tanto así que yo creo que no, ya en el siguiente sentido. A ver, yo creo que es importante trabajar este tema, el fascismo. Por eso yo quise ponerlo como una de estas clases abiertas. Y a mí, como recordaba Cristian, la verdad es un tema que me ocupa hace muchos años, desde que éramos estudiantes de pregrado. Yo estudio sobre el fascismo y hablo. Tengo un amigo ya que yo dejé de hablar de la cuestión porque realmente me dijo, oye, pero ¿quién no es fascismo? Porque para ti, es como que con esta cuestión de que no hay un concepto fijo, como que lo puedes usar para todo. Y desde esa época. Entonces para mí es una preocupación constante. Yo creo que, a ver, algo que caracteriza las teorías críticas que ha habido sobre el fascismo, por ejemplo, en Adorno, pero muchos otros, es la idea de que en el fondo el fascismo tiene que ver no con algo que se sale totalmente de la modernidad, sino más bien es como que retornara algo que ha estado bajo presión por obra de la propia modernidad y por lo tanto es engendro específicamente moderno, no es una excepción, algo raro, es algo que está ahí latente todo el tiempo y que cada cierto tiempo estalla. Y lo que estalla, para mí, en un proceso, en una sociedad moderna, siempre va a contener un peligro radical de fascismo. Cualquier estallido va a tener un componente, va a tener ese peligro. ¿No? Y en ese sentido, no creo que sea este el momento de superar el fascismo, sino de aprender del fascismo habido, aprender del pasado, para saber, digámoslo así, cómo luchar cotidianamente contra el fascismo, no para superarlo, sino para sobrevivir a esto. Yo creo que el fascismo es algo que va a seguir engendrándose, no lo vamos a acabar ahora. Pero sí yo creo que es algo de lo que, si queremos salir en alguna dirección, es algo de lo que tenemos que aprender a cuidarlo, en todo ámbito de cosas.
Sí, dale, dale. Quería hacer un punto sobre la norma. O sea, en este momento, por ejemplo, la norma sería la Constitución del 80. Esa norma, en definitiva, regiría el comportamiento de cómo se toman las decisiones, las reglas del juego, etc. Esa norma está esencialmente desde Jaime Guzmán y la lectura de Carl Schmitt, etc. Cuando se firma el acuerdo, el acuerdo político, de alguna manera, lo que en ese acuerdo sucedió dentro de todas las teorías que uno podría hacer es que muere Jaime Guzmán por segunda vez. La UDI entrega esa norma que rigió por todo este periodo de tiempo, y de alguna manera ahora nos quedamos sin una norma y está en discusión esa norma que regiría todo lo demás. Esta norma de la Constitución, que podría uno pensar en Carl Schmitt, pero ahora, hoy en día, podríamos decir, bueno, la Constitución rige, pero ¿qué tanto? O sea, nosotros podemos modificar ciertas cuestiones que están en la Constitución y luego viene el Fondo Monetario Internacional, viene el Banco Mundial, y de alguna manera que es una norma, supranorma en ese sentido como internacional, y vuelta nos rige de nuevo, ¿cierto? Y tenemos vínculos, nos transformamos en Argentina, Venezuela, asediados, ¿cierto? Por el poder mundial. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se construye esa norma? Ahora, la pregunta delante de que dentro del movimiento social hay fascismo, no, yo, por ejemplo, particularmente yo podría pensar o preguntarme que dentro de este desorden del orden público que se podría pensar, hay distintos tipos de fuerzas y de muchas de esas fuerzas hay gente que protesta de manera legítima y que uno podría encontrar en la literatura de una violencia social organizada que tiene que ver particularmente con la autodefensa, que tiene que ver cuando el manifestante no se quiere ir, cuando es dispersado y se queda. Y eso es algo no solo que ocurre en Chile, ocurre en todo el mundo. Entonces, hace poco salió Castel planteando un punto similar, pero en el fondo, lo otro, en términos del narcotráfico. El narcotráfico es algo fundamental hoy en día en este problema que estamos viviendo. En otros lugares, el narcotráfico versus Estado, como en México, y no estamos muy lejos de eso, no sé si muy lejos, más cerca, pero de que tenemos algo de ese problema lo tenemos. Entonces, en ese sentido, el narcotráfico, podríamos uno pensar, el narcotráfico desprecia o no reconoce la institucionalidad, porque opera con otros códigos. En ese sentido, entonces, chao, democracia, la que sea, representativa, no representativa, no le interesa porque tiene unos códigos que operan de manera independiente. Y también no le interesa el conocimiento, ni mucho menos, ni la ciencia, ni tomar decisiones fundadas. Operan en función de códigos extra parlamentarios, extra políticos. Y además se impone como norma territorial en las poblaciones. O sea, los narcotraficantes se imponen territorialmente, definen lo que se hace, lo que no se hace, cómo opera, compran en alguna medida a algunos funcionarios estatales y definen todo. Entonces mi pregunta es, ¿hay algo de fascismo en un sentido al menos tangencial con la lógica del narcotráfico y el poder que se refiere al que no es el poder estatal, sino que es un poder que ocurre por afuera, por el costado? Y a propósito de también narcotráfico en ese sentido, pero también la violencia social organizada. Pues, hablemos de los zapatistas en México, o sea, se instalan territorialmente y se defienden de manera autodefensa respecto de alguna lógica estatal que pudiera ocurrir como por fuera de esos territorios. Esa es un poco una reflexión, pregunta. Fijándome que estamos pasados de tiempo. La semana pasada nos vinieron a sacar porque tenían otra actividad, parece que ahora no, pero igual creo que tenemos que ir cerrando. Yo no voy a, o sea, hay varios temas. Solo voy a tomar una cosita de tu comentario, y es que yo creo que lo que estamos construyendo como el problema del fascismo en el contexto presente me parece que no está específicamente ligado al narcotráfico, sino que está, por decirlo así, operando por muchos lados. También en la práctica racional excesiva de la represión de Estado, ¿no es cierto? Así como en esas otras prácticas, por decirlo así, paranormativas del narcotráfico. El narcotráfico es mucho más antiguo que el fascismo, pero el narcotráfico igual funciona a un nivel micro, si uno quiere, como funciona en teoría los estados modernos, que quedan en el fondo decidiendo al amigo y al enemigo, haciendo una operación política constante.
y no mediando esa operación política, ¿no es cierto?, sino por el dominio del poder. Y casi siempre el poder de las armas, porque justamente el poder de transformación, tanto a nivel del Estado como a nivel de las familias o grupos, ¿no?, o redes de mafias o narcotráfico, como digo, son mucho más antiguas que el fascismo, ¿no es cierto? De alguna manera son justamente prácticas, por decirlo así, políticas, de lo político, para usarlo en términos de Carl Schmitt, pero que hoy día están, digámoslo así, tal vez como siendo un lugar, entre otros, de activación de fascismo. En el fondo, yo creo que es una configuración muy compleja, lo que podríamos llamar algo así como el fascismo, como un peligro, ¿no es cierto?, como una condición de peligro, ¿no es cierto?, de nuestro presente. No lo vería como alojado en algo específico solamente, sino que eso resuena con otra cosa. En algún momento el fascismo hizo alianzas con el narcotráfico, pero en general también fue bien lejano. Obviamente podemos pensar que los partidos políticos hoy día y los grandes conglomerados económicos están manejados hasta cierto nivel en Chile por narcotráfico. Eso es muy antiguo, ¿cierto? Eso es como, en el fondo, el poder regular, ¿no?, el que ejerce un cargo de autoridad y de privilegio, en general ha sido puesto ahí. No lo ha ganado así como... Ha sido puesto ahí por otros soberanos. Yo diría que, claro, no vienen siempre de la mano, pero hoy día yo creo que el fascismo es algo que me parece que es preocupante y a la vez interesante, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con cosas... El peligro no es siempre malo. El peligro, y por lo tanto ahí donde hay fascismo, me parece que hay algo que pensar. Hay algo que tal vez haya que hacer de otro modo. Hay algo que de alguna manera tenemos que convertir en un problema, ¿no? Eso. Yo no sé si hay algún otro comentario. Tendríamos que ir cerrando, así que si no, yo sé que hay otras personas que levantaron la mano, pero como Pablo, no sé si quieren cerrar con un comentario o no. O sea, yo iba a preguntar sobre fascismo y neoliberalismo. Como cuando la distinción está entre el pensar y la seducción, uno empieza a echar de menos como cierto materialismo también para pensar el asunto, pero podría Para otra clase abierta de teorías sociales. Sí, se puede. Sí, brevemente, porque... No, es que me quiero unir justo a eso. Yo estaba extrañando exactamente lo mismo que dice Pablo, que me parece difícil a esta altura. Tú mencionaste Adorno y me parece difícil como cuando hablamos de fascismo no recordar la lección de Adorno, sino que de Reich. Se llama hablar de Marcuse, se llama hablar de esa gente. Que es la pregunta por el deseo fascista, por el hecho de que el deseo fascista tiene esta estructura... Ese es tu tema. Sí, sí, claro. No, tiene una cuestión que tiene que ver con una relación a lo místico y a lo mítico que decía yo, que en el fondo es una relación a la muerte, es un deseo de muerte. Lo que pasa es que por un lado se igualó este como deseo fascista, que de hecho, primera vez que lo discutimos, con el fundamento místico de la autoridad. Y yo creo que esas son dos cosas completamente distintas. En primer lugar, en relación a la pregunta que se ha hecho, pero más concretamente en relación al deseo fascista, el deseo fascista tiene una estructura como perversa, que es esta estructura como de delegación del deseo real. Entonces, el pueblo desea el fascismo porque cree en el líder. Y el líder justifica el fascismo porque representa al pueblo. Así como el criador. Ok, excelente, pero ese círculo que claramente no es un círculo especular, es un círculo, o sea, no es imaginario, no se juega ahí, se juega en la materialidad concreta de la libido, digamos, impregnando lo social. Ese juego, y esto ya se acerca a mi tema, por así decirlo, ese juego implica un cuerpo, de nuevo, no fantasmático, sino que productivo, de superficie de registro. Y eso implica que en este juego de decir yo hago esta crueldad, yo extermino al enemigo, no por mí, sino que por estos intereses que, esa como delegación del deseo,
la pregunta por el neoliberalismo y por la estructura como sacrificial del neoliberalismo se hace fundamental, porque finalmente otra persona que no hemos mencionado, digamos, Piñera está mutilando ojos y asesinando y torturando gente, no en pos del pueblo, eso es el discurso explícito, por eso es para los hueones, lo está haciendo en pos de un cuerpo que es el cuerpo del capital. Eso es. Eso es. Y ese es el argumento del desiguatarismo fundamental. La crueldad del sistema capitalista se sostiene porque nosotros nos hacemos cargo de la muerte, de estar muertos en vida, por la vida del único organismo que vive, que es el capital. Entonces eso implica que, y a eso quería llegar, que el fascismo se transforma en una categoría problemática como para analizar, no solamente por todo lo que he mencionado, y ello disiento un poco, porque ello sigo Humberto Eco como en su PowerPoint de lo que es el fascismo, que me parece bien preciso, pero más precisamente porque el fascismo se diluye en una estructura como general del deseo tal como está codificado en sociedades que no se deciden entre el despotismo y el capitalismo. Y esa, digamos, la unidad que en última instancia representa. Entonces, como que volvería a la pregunta que sugirieron allá para preguntarte, digo, para traer de nuevo ese tema. ¿Sí? Como que me parece súper problemático decir que hay fascismos ahora en el lado que está siendo mutilado, violado y torturado. Me parece irresponsable, habiendo gente que protege las grandes riquezas con armas de fuego e impunidad. Me parece absolutamente irresponsable, incluso analíticamente, incluso si no digamos solamente a ver los conceptos. Entonces, desde ese punto de vista, mi pregunta para ti era: ¿qué opináis de cierta acusación de fascista a cierta persona que se para en la tele a decir compatriotas? Le voy a presentar argumentos para que repita el discurso familiar para justificar crueldad injustificable en pos de, digamos, riquezas, capitales. Pero dejémoslo para otro minuto, porque yo decía, era para cerrar nomás, porque estamos súper pasados. Yo creo que la próxima sesión la va a presentar Pablo Cotet, podría dar oportunidad para eso, va a trabajar el concepto de masa. ¿Hoy día? ¿La próxima de hoy? ¿O No, es todos los martes. Ah, ya, no sé. Gracias. Una hora es poquito. Ay, qué calor que hace, weón.